Laboratorio de Física General, Práctica 2, Sistemas de fuerzas en el plano. Introducción. Un sistema de fuerzas es la representación gráfica de un conjunto de fuerzas actuando sobre un objeto. El sistema de fuerzas se resuelve cuando encontramos una única fuerza resultante que sustituye el conjunto de fuerzas involucradas. Entonces, si tenemos un conjunto de fuerzas incidiendo en una partícula, un sistema de fuerzas es esto, es un sistema de coordenadas cartesianas donde tenemos muchas fuerzas concurrentes. Para resolver este sistema de fuerzas lo que hacemos es sumar vectorialmente todas las fuerzas y eso nos resulta en una única fuerza resultante que podemos descomponer en Rx y R en Y. Si descomponemos cada fuerza en sus componentes rectangulares, pues simplemente hacemos la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en Y y listo. Objetivos. Aprender a aplicar fuerzas opuestas para medir fuerzas desconocidas. 2. Demostrar que una fuerza puede descomponerse en dos fuerzas perpendiculares. 3. Demostrar que un conjunto de fuerzas puede ser sustituido por una única fuerza resultante. Equipo y material. Prototipo de fuerzas en el plano, 3 dinamómetros, un transportador de 360 grados, alambre de cobre y una tuerca pequeña. Desarrollo. Aprendamos a medir fuerzas. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza desconocida a un objeto, este objeto se va a mover en dirección de esa fuerza por la segunda ley de Newton, es decir, va a tener una aceleración. Entonces no tenemos forma de medir esa fuerza a menos que podamos caracterizar el movimiento. Pero bueno, eso no es tan sencillo. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar una fuerza opuesta de manera que tengamos ahora la tercera ley de Newton, una fuerza desconocida, una fuerza opuesta conocida que nosotros podamos medir. De esta forma, nosotros ya al no haber movimiento podemos medir sin ningún problema la fuerza desconocida. Entonces, la fuerza opuesta es a la fuerza desconocida que podemos medir con el dinamómetro. Al aplicar la fuerza opuesta de la magnitud de la fuerza desconocida, ya no hay movimiento, puesto que no hay fuerza resultante. Es decir, esta fuerza y esta fuerza son iguales. Como esta la podemos medir, podemos tener su magnitud. Y la dirección pues sería 180 grados, es decir, la fuerza desconocida tiene la misma magnitud que la fuerza que aplicamos y la dirección pues son 180 menos que la dirección de esta fuerza. Para poder medir una fuerza, lo que nosotros tenemos que hacer es si vamos a poner un ejemplo, vamos a quitar esto. Si yo aplico una fuerza, ¿qué pasa? Pues se va en dirección de la fuerza, ¿sí? Pues si yo quiero medir una fuerza, tengo que aplicarle una fuerza opuesta conocida y compararlas. Por ejemplo, si le aplico aquí yo 4 newtons, lo puedo medir porque el tornillo está teniendo una reacción de esta misma fuerza, los 4 pero en sentido opuesto. Lo que hacemos con este otro dinamómetro es medir esa fuerza opuesta que estamos marcando. Entonces, estírenle hasta donde dé 4 newtons. Ahí quedan 4 newtons y yo puedo quitar el tornillito y queda la madre, el objeto en el centro. Queda eso en el centro. Entonces es lo que vamos a hacer. Esta fuerza. 2. Descomposición de una fuerza. Prepare el dispositivo del sistema de fuerzas como se indica en la figura y llene la tabla 2.1. Aplique una fuerza de 3 newtons en el dinamómetro 1 a 0 grados. Vamos a hacer la siguiente configuración. Vamos a poner en el sistema de fuerzas, en el dispositivo, vamos a poner un dinamómetro en el eje de las X apuntando hacia la izquierda y un dinamómetro en el eje de las Y apuntando hacia abajo. Y este dinamómetro, el dinamómetro 1, vamos a aplicar aquí 3 newtons de fuerza en diferentes ángulos, acorde con lo que diga la tabla 2.1. Entonces tiramos nosotros aquí a 3 newtons y lo que tenemos que hacer es, como esta fuerza se descompone en X y en Y, tenemos que aplicar fuerzas opuestas en X y fuerzas opuestas en Y para poder medir cuántos son las componentes de X y Y de la fuerza aplicada. El primer ángulo a aplicar es 0 grados, entonces aplicamos 3 newtons a 0 grados. Y como dice aquí, aplique la fuerza necesaria en Fx y Fy de tal manera que la fuerza de 3 newtons se equilibre y la pequeña tuerca quede en el centro del sistema. Entonces esta pequeña tuerca que vamos a tener aquí, amarrada con alambres de cobre, vamos a dejarla en el centro para guiarnos cuando tenemos la fuerza adecuada. Y luego anotamos las mediciones de Fx y las mediciones de Fy. Repita el proceso aplicando la fuerza de 3 newtons en los ángulos que indica la tabla 2.1.
Entonces esta es la tabla 2.1. Aquí tenemos la misma fuerza de 3 newtons, pero en distintos ángulos: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Nosotros aquí vamos a tener las fuerzas medidas, tanto del dinamómetro de Fx y el dinamómetro Fy. Aquí anotamos para 0 grados cuánto marca Fx, cuánto marca Fy, para 15 cuánto marca Fx, cuánto marca Fy, etcétera, etcétera, así para todos. Luego nosotros lo vamos a calcular. Vamos a calcular la fuerza Fx y la fuerza Fy de la descomposición de esta fuerza. Como estos son ángulos completos, es decir, es la dirección de esta fuerza, entonces para Fx sería simplemente 3 coseno de 0, para Fy 3 seno de 0, 3 coseno de 15 Fx, 3 seno de 15 Fy, 3 coseno de 30 Fx, 3 seno de 30 Fy, y así con cada uno de ellos. Como es un ángulo completo, repito, usamos coseno para Fx y seno para Fy. Luego calculamos el error. Nosotros tenemos una Fx medida y una Fx calculada. Entonces el error relativo para x, este de aquí, sería la fuerza en x calculada menos la fuerza en x medida, en valor absoluto, todo eso dividido entre Fx calculada por 100. Es decir, esta menos esta entre esta por 100 y nos da este error. Y hacemos lo propio para las mediciones de y. Fx medida en y, perdón, Fy medida, Fy calculada, y tendríamos nosotros nuestro error relativo como Fy calculada menos Fy medida en valor absoluto entre Fy calculada multiplicada por 100 y nos da el error relativo. Y repetir esto para cada una de las mediciones. Bueno, ahora como habíamos mencionado, esto vamos a variarlo en el plano. Aquí ahora ya está a 15 grados. Aplicamos a Fx y Fy para equilibrar esto que queda en el centro. Lo repetimos para 30 grados. Y así nos vamos hasta completar los 90 grados. Entonces el último sería cuando esta fuerza ahora está en 90 grados. Entonces nos vamos a ir desde 0, 15, de 15 en 15 hasta completar los 90 grados. Y vamos a anotar todas las lecturas en la tabla. Aquí vamos a anotar las lecturas de Fx, Fy, Fx, Fy, que serían estos de aquí, Fx y Fy, las lecturas de Fx y las lecturas de Fy para cada uno de los ángulos. En el sistema que vamos a armar para medir o comprobar la descomposición de una fuerza en un plano, tenemos una fuerza aplicada en el plano, en el cuadrante 1, con diferentes ángulos. Entonces, esta fuerza que yo estoy aplicando aquí, por ejemplo, de 3 newtons, con este cierto ángulo, sí, tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Y lo que vamos a hacer es medir esas componentes, pero ¿cómo? Aplicando una fuerza opuesta a X, que vamos a medir con este dinamómetro, y una fuerza aplicada opuesta a Y con este dinamómetro. Entonces, las lecturas que vamos a tener aquí son las magnitudes de las componentes de Fx y de Fy de esta fuerza. Ya está. Entonces, bueno, vamos a llenar una tablita. Vamos a variar una fuerza que va a ser una fuerza de 3 newtons en 0 grados, 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 75 grados y 90. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces voy a poner primero aquí una fuerza de 3 newtons y que no se mueva. Ya los tengo agarraditos. Muy bien. Entonces ahora sí, ya está aquí la de 3 newtons. Quitamos el tornillo y hay que mover el dinamómetro hasta que quede en el centro. Por ejemplo, aquí queda un poquito más para acá. Aquí tengo 3 puntos pasaditos y acá está prácticamente en 0. Hay que aflojarle un poquito, que acá tenemos más de 3. Vaya así. Tenemos 3 pasadititos y acá prácticamente 0. Entonces 3 newtons. Ajá. Y 0. 0. Fx 3, Fy 0. Muy bien. Ahora, si déjale, no le afloje. Vamos a cambiar esta fuerza a 15 grados. Ponemos igual 3 newtons. Volvemos a quitar el tornillito. Y ahora sí hay que ajustar la fuerza de nuevo en X y en Y. Ahí está, en el mero centro. Dice las Tengo letras. 3 newtons en X y tengo 1 newton en Y. 3 newtons en X y 1 newton en Y. Entonces 3 newtons en X
y 1 newton en Y. Sí. Ponemos de nuevo las lecturas. Ahora nos movemos hasta 30 grados. Pongo la fuerza de 3, aquí está, mi fuerza en 3, que no se mueva. Quitamos el tornillito, muévelo. Por ejemplo, aquí ya se pasó un poquito, hay que bajarle un poquito a las dos. Aquí lo tengo en el mero centro yo. Sí, pero aquí está más en 3.5, entonces hay que soltarle. No, yo no lo puedo mover, ahí así. Entonces trata de acomodarlo lo más cercano que se pueda con este en 3. Ahí más o menos. Las lecturas. Tengo 2.75. 2.75 en X. Y 1.5 pasaditos. 1.5. Entonces sería para el ángulo de 30, FX 2.75 y en Y 1.5. 1.5. Muy bien. Ponemos de nuevo el tornillo para que nos fije la fuerza allí. Y luego nos movemos a 45 grados. La movemos a 45 grados. Tenemos otra vez aquí en 3 newtons. Quitamos el tornillito. Acomódale, por favor. Mero centro. En el mero centro. Yo tengo una fuerza de 2.25 en X. Ajá. Y 2.25 en Y. 2.25 en X, 2.25 Y. Y en 45 grados, FX y FY son iguales. Ahí está. Se cumple. Se cumple. 2.25 en X, 2.25 en Y. Vamos a movernos. Ahora esto para acá. Aquí no alcanzo a ver, más para ajustarlo. Aquí está. 3 newtons en ángulo de 60 grados. Mueve por favor las fuerzas otra vez. En el mero centro aproximadamente tenemos en este caso 1.5 en X. 1.5 en X. Y 2.75 en Y. Y 2.75 Y. 1.5 en X, 2.75 en Y. Muy bien. Ahora, ahí no alcanzo a ver si está sobre la línea. Más o menos, sí. Okay. Ahí está bien. Entonces aquí le aplicamos 3 newtons. 3 newtons, quitamos el tornillito. Y hay que acomodar las fuerzas de FX y de FY. Centro según yo. Tenemos .75 la fuerza en X. .75 la fuerza en X. Y tenemos 2.75 casi 3 en Bueno, entonces puedo dejarlo en 3. 3, que es más para 3. Sí, es más para 3. Entonces, es .75 en X 3 y en 3 en Y. El último, voy a ponerlo aquí el último. Que acá debe ser 0, ¿verdad? Acá, ajá, debería dar Por 0 en lógica. X. Vamos a ponerlo. ¿Sí está acomodado aquí en Y que no alcanzó? Sí, más o menos. ¿Eso? Ahí está, más o menos. Está en Y. Cortamos el tornillito y lo acomodamos. Cero en X. 0 en X. 3 en Y. Y 3 en Y. Entonces en el último en 90 grados, 0 en X, 3 en Y. Sistemas de fuerzas. Arme el siguiente sistema de fuerzas. Entonces vamos a armar este sistema de fuerzas. Tenemos una fuerza 1 que tiene este ángulo, una fuerza 2 que tiene este otro ángulo. Estas dos fuerzas, al aplicar la ley del paralelogramo, vamos a tener una fuerza resultante R. Y la idea es que nosotros podamos medir esta fuerza resultante. El sistema de fuerzas que vamos a resolver tiene una F1, que es una magnitud de 3.5 newtons, con un ángulo de 15 grados. Y la fuerza 2 tiene una magnitud de 2.5 newtons, con un ángulo de 65 grados. Al resolver esto, nosotros vamos a tener una resultante hacia acá, pero nosotros vamos a aplicar una fuerza opuesta a la resultante que vamos a medir. Cuando nosotros tengamos la lectura de esta fuerza que estamos aplicando en oposición a la resultante, encontraremos la magnitud. Y el ángulo, pues lo vamos a medir. Y el ángulo de la resultante, pues van a ser 180 grados menos que la dirección de esta fuerza en azul. Entonces, la fuerza azul es la fuerza que aplicamos con el dinamómetro para contrarrestar la resultante.
medimos su magnitud y su ángulo. De esta manera tenemos la magnitud de la resultante y el ángulo será el ángulo de la fuerza azul menos 180. Y de esa forma nosotros medimos la fuerza resultante de un sistema de fuerzas. Armando el sistema de fuerzas en el prototipo de laboratorio. Entonces, como ya dijimos, ponemos aquí el tornillito para fijar la tuerca, aplicamos 3 newtons en un ángulo de 15 grados, aplicamos 2.5 newtons en un ángulo de 65 grados y vamos a tener una fuerza resultante. Esta la vamos a medir. Al quitar el tornillo se va a mover esto para acá, pero con este dinamómetro vamos a tirar para que quede esto otra vez en el centro. Una vez que ya está en el centro, las lecturas como están, los ángulos como están, vamos a medir. Aquí va a marcar la magnitud de la resultante y vamos a tener un ángulo referido desde aquí hasta acá. A este ángulo le vamos a restar 180 y vamos a tener la magnitud de la resultante y el ángulo de la resultante. Aquí se aplique la fuerza necesaria en F de tal manera que la fuerza de 3.5 newtons y la de 2.5 newtons se equilibren y la pequeña tuerca quede en el centro del sistema. La resultante tendrá la misma magnitud de F de la lectura del dinamómetro y el ángulo sería este ángulo, el ángulo de la fuerza que aplicamos opuesta a la resultante, menos 180, y este ángulo será el ángulo de la resultante. Y aquí notamos la magnitud de la fuerza y el ángulo este de acá. Entonces al final la resultante va a tener esta magnitud y el ángulo va a ser este menos 180. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a armar un sistema de fuerzas. Vamos a aplicarle aquí a este punto dos fuerzas. Le vamos a aplicar una fuerza en 15 grados de 3.5 newtons. Vamos a que quede bien alineadito, así. Bueno, ahorita lo acomodamos. Y la otra fuerza en 65 grados de 2.5 newtons. Entonces, cuando aplicamos esto, esta fuerza va hacia acá, esta fuerza va hacia acá. Al aplicar la regla del paralelogramo, la resultante va a tener la dirección hacia acá también en el primer cuadrante. Pues cuando yo saque el tornillito de aquí, lo que vamos a ver es que esto se va a ir hacia acá. Pero para poder medir esa resultante, lo que necesitamos es con este otro dinamómetro aplicar una fuerza opuesta a la resultante. Al tener la fuerza opuesta tenemos su magnitud y tenemos la dirección de esta fuerza opuesta. Al ángulo que encontremos aquí le restamos 180 grados y vamos a encontrar el ángulo de la resultante. Entonces vamos armando el sistema. Primero aplicamos una fuerza de 3.5 newtons en 15 grados. Ahí está. Ahora aplicamos una fuerza en estos serían que 75 aquí, ¿verdad? Dijimos que 65 más o menos por aquí, sí. Ahí más o menos, sí. 65 de 2.5 grados. Entonces aquí lo tengo. Quite por favor el tornillo para que estos no se muevan. Entonces acomodamos en el centro. Sería un poquito menos. Porque aquí los más o menos ahí. Ahí lo tengo. Tengo medida, en este caso, 5.5 newtons. 5.5 newtons con un ángulo de 215 grados. 215 grados. Entonces, ya nos soltamos. La magnitud sería de 5.5 newtons y un ángulo de 215. Ajá. Entonces, a 215 hay que restarle 180 grados y ese sería el ángulo de la resultante. Sería magnitud de 5.5 con un ángulo de 215 menos 180. Último punto. Hay que resolver de forma analítica el sistema de fuerzas que se armó. Compare los resultados obtenidos con la solución obtenida y reporte el error relativo de los valores de la resultante. Es decir, ahora hay que resolver esto de forma analítica. Tenemos esta F1 que es 3.5,15 y esta F2 que es 2.5,65 y pues lo que ustedes pueden hacer es descomponer esto en X y Y, descomponer en X y Y, hacer la sumatoria y luego calcular la magnitud y el ángulo y compararlos con los que tienen acá. Entonces vamos a hacer dos comparaciones. La comparación de la magnitud de la resultante calculada menos la magnitud de la resultante medida. La calculada es la que obtienen aquí, la medida es la que obtuvieron acá. Todo esto entre la
la resultante medida, bueno, aquí le sobra esta y, la magnitud de la resultante calculada por 100, y el ángulo que ustedes obtengan aquí al calcularlo de forma manual, va a ser el ángulo de la resultante calculado menos el ángulo medido, que es este de acá, entre el ángulo de la resultante calculado por 100, y obtienen el error relativo. Bueno, esto también está mal, lo voy a cambiar en el documento. Aquí debe ser el error relativo de la magnitud de R y el error relativo del ángulo de la resultante. Conclusiones. No olvida reportar las observaciones en cada experimento, anotar sus conclusiones en un apartado independiente. Y eso sería todo.